Buen día, bienvenido al canal Ahora Entiendo. En esta ocasión determinaremos los máximos y mínimos de la función f de x igual a 1 menos x elevado a la menos 2 tercios en el intervalo 1, menos 1,8. Para hacerlo utilizaremos el criterio de la segunda derivada. Bien, lo primero que haremos es encontrar la primera derivada de esta función. La igualaremos con 0 para encontrar los puntos críticos. Para esto tendremos que derivar nuestra función 1 menos x a la menos 2 tercios. La derivada de una constante sería 0, que sería la derivada de 1 con respecto a x. Y después tendríamos que derivar x a la menos 2 tercios con respecto a x. Para poder hacer esta derivada utilizaremos el teorema que nos dice que la derivada de x elevada a la n con respecto a x es igual a n, el exponente, por x a la n menos 1. Ese 0 ya no lo vuelvo a escribir, entonces tendríamos menos, la derivada de esto sería n es igual a menos 2 tercios, que multiplica a x elevada a la n, es decir, menos 2 tercios menos 1. Al hacer el producto de los signos, menos por menos nos da más, tendríamos 2 tercios de x, y al hacer la diferencia de 2 tercios menos 1, ese 1 lo podríamos ver como 3 tercios, así que solamente trabajaríamos con los numeradores. 2 tercios menos 3 tercios, al tener el mismo denominador, nos quedarían menos 2, menos 3, nos quedaría menos 5 sobre 3. Con esto obtenemos que la primera derivada de nuestra función es igual a 2 tercios por x elevado a la menos 5 tercios. Ahora, para encontrar el valor de nuestro punto crítico tendríamos que igualar esto con 0. Ahora, dado que queremos encontrar el valor crítico, llamaré en esta ecuación a x como x sub c, 2 tercios de el valor crítico es que estamos buscando, x elevado a la menos 5 tercios, y esto lo igualamos con 0. Despejando, lo que queremos encontrar es el valor de x sub c, entonces vamos a despejarla. X sub c a la menos 5 tercios sería igual a, el 3 está dividiendo, lo enviamos multiplicando, el 2 está multiplicando, lo enviamos dividiendo. 3 por 0 va a ser 0, 0 entre 2 sigue siendo 0. X sub c a la menos 5 tercios es igual a 0. Ahora, dado que queremos eliminar ese menos 5 tercios, ese exponente, podemos elevar ambos lados de la ecuación a menos 3 quintos. Dado que queremos al multiplicarlos que nos quede el exponente 1 para así tener despejado x sub c. Pero lo que hacemos a un lado de la ecuación también lo hacemos al otro. Y bueno, 0 elevado a la menos 5 tercios sigue siendo 0. Y aquí recordemos, por leyes de los exponentes tendríamos que multiplicarlos. Nuestro exponente menos 5 tercios por nuestro exponente menos 3 quintos. Dado que es una fracción, se van a multiplicar numerador por numerador. Este numerador
por este numerador y dividirlo entre el producto de este denominador por este denominador. Menos por menos me daría más. Y 3 por 5 me daría 15 en el numerador, pero abajo 3 por 5 también me daría 15. Entonces 15 entre 15 es 1. Y como es un exponente 1 ya no lo escribo. Y entonces ya tengo el valor de x sub c. Mi punto crítico va a ser 0. Ahora lo que tengo que hacer es derivar por segunda vez esa ecuación y evaluar el valor de mi punto crítico en la segunda derivada. Entonces calculo la segunda derivada. La segunda derivada de mi función es entonces la derivada de 2 tercios de x, aquí solamente x, ya no consideraría x crítico, solamente x, elevado a la menos 5 tercios, que esa fue mi primera derivada. Ahora para obtener la segunda derivada, pues derivo esto con respecto a x y después tendría que sustituir en el resultado el valor del punto crítico. Vamos a hacer la derivada. Y el valor constante lo puedo sacar de la derivada y solamente tengo que derivar entonces con respecto a x, x a la menos 5 tercios. Tengo nuevamente una función elevada a un exponente y vuelvo a aplicar el teorema que me dice que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. 2 tercios, que estaría multiplicando a n, en este caso es menos 5 tercios por x a la menos 5 tercios menos 1. Simplificando mi segunda derivada, la segunda derivada de mi función, simplificando sería más por menos me daría menos, 2 por 5, 10, 3 por 3, 9, x elevado, tengo menos 5 tercios menos 1, al hacer la operación me quedaría menos 8 tercios. Ahora lo que tengo que hacer es evaluar esta función en el punto crítico, pero mi punto crítico fue 0, es decir, la segunda derivada evaluada en 0 es igual a menos 10 novenos de 0 elevado a la 8 tercios negativo. Esto es 0 elevado a la menos 8 tercios es 0, al multiplicarlo por menos 10 novenos sigue siendo 0. Es decir, mi segunda derivada evaluada en el punto crítico fue 0. ¿Qué significa esto? Recordemos, si al evaluar en el punto crítico mi segunda derivada evaluada en el punto crítico resulta ser mayor que 0, entonces la función tendrá un valor mínimo en el punto crítico. Entonces f de x tiene un mínimo
en el punto crítico. Por otro lado, si mi segunda derivada evaluada en el punto crítico es menor que 0, entonces f de x tiene un máximo en ese punto crítico. Pero nos acaba de resultar que la función evaluada en el punto crítico es igual a 0. ¿Qué pasa entonces? En este caso, cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico es igual a 0, entonces f de x tiene un punto de inflexión. Es decir, mi función no crece, no tiene ni un máximo ni un mínimo. Simplemente la función cambia de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Eso sería más o menos la explicación de lo que es un punto de inflexión. Pero en el ejercicio nos están pidiendo que encontremos los máximos y los mínimos en el intervalo de menos 1 a 8. Lo que podemos hacer entonces es tomar esos valores extremos del intervalo, sustituirlos en la función para determinar cuál de ellos es el máximo y cuál de ellos es el mínimo absoluto, máximo o mínimo absoluto. Esto es, vamos a evaluar x, vamos a hacer una tablita con los valores de menos 1 y 8 en la función 1 menos x a la menos 2 tercios para estos valores de x. Es decir, tendríamos que evaluar 1 menos 1 a la menos 2 tercios. Y en el otro tendríamos que evaluar 1 menos 8 a la menos 2 tercios. En el primer caso esto es igual a 0 después de haber realizado las operaciones y 0.75 al evaluar en 8. 0 es el valor mínimo y 0.75 pues es un valor máximo, por lo que podríamos decir que en nuestra función 1 menos x elevado a la menos 2 tercios tendremos un mínimo absoluto en las coordenadas menos 1, 0 y un máximo absoluto en las coordenadas 8, 0.75. Y si les gustó este video, denle un like y suscríbanse a nuestro